Tres periodistas investigan los misterios de las obras más conocidas de Goya. Es la trama del documental Pasión por Goya, que estos días se está grabando en Zaragoza. La Plaza del Pilar o la del Aseo son algunos de los escenarios de esta producción. ¿Por qué grabamos aquí, en ese paseo de peatón? Porque aquí los vi yo hace 2 años y dije, eso es. Tiene Zaragoza como su localización clave del plan de rodaje, primero porque esta ciudad ya fue eso para Goya, quien jamás ha dejado de ser un zaragozano. En los últimos años, Zaragoza se ha convertido en un habitual plato de cine. Prevenida, vamos a rodar, no pasa más nadie. En Las Niñas, ganadora de 4 premios Goya, la capital aragonesa volvía a los años 90. Menudas piezas está inspirada en la historia real de estudiantes del colegio Marcos Frachín. Ella te estrangula con la soga con la que se suicidó. O la recientemente estrenada La Ahorcada. Desde ese 2021 llevamos más de 750 expedientes de rodaje, es decir, un crecimiento exponencial que para nosotros es muy importante porque han supuesto más de 6 millones de euros de impacto económico, tanto directo como indirecto en la ciudad. Solo en lo que llevamos de año se han desarrollado 52 producciones audiovisuales en Zaragoza.